Hola. Yo sé que os gusta mucho que os traiga vídeos sobre utensilios de cocina porque así me utilizáis como excusa para justificar vuestro consumismo con cosas de cocina. Así que no os preocupéis, aquí os traigo otro. Pero esta vez os voy a hacer un favor y os traigo 10 utensilios que cuestan menos de 10 euros para que por lo menos, bueno, pues no os quedéis sin nómina. Y además son 10 utensilios que vas a utilizar con mucha o bastante frecuencia. No son cosas que vayas a tener ahí de adorno, que ya sabéis que por aquí no somos fans de los descorazonadores de piña, que para eso ya está el cuchillo. Así que nada, vamos a ello. Como siempre, os dejo links a todos los productos en la descripción. El primero de todos tiene que ver con la temperatura y es un termómetro de horno. Hemos hablado ya 1000 veces en el canal de la importancia de la temperatura como elemento que controlar para obtener un buen resultado en la cocina, y el termómetro típico de pinchar de cocina pues te quita toda esa incertidumbre y te ayuda a conseguir puntos perfectos en muchos platos. Pero vengo a crearte una nueva inseguridad. El termómetro de tu casa no mide bien la temperatura, pero además no es que no mida bien la temperatura por un par o 3 de grados, que dices, bueno, no es para tanto, no. Es que probablemente te da lecturas con un error de 50 o 60 grados, que es una barbaridad. Esa diferencia de temperatura obviamente es determinante a la hora de que una receta salga bien o salga mal, y de hecho es que hay mucha gente que me viene diciéndome, oye, Diego, es que esas galletas se me han carbonizado con el tiempo que decías, o justo lo contrario, es que ese asado que dijiste que había que tener 1 hora, yo lo he tenido que tener 3. Bueno, pues esto es por eso, exclusivamente. Una parte del proceso de cocinado en la que no solemos pensar mucho es la que viene justamente después de terminar de cocinar algo. Por ejemplo, cuando haces unas cookies y las sacas del horno, o cuando fríes un pollo y lo sacas del aceite hirviendo. Es ahí donde entra en juego la rejilla. Si sacas unas cookies del horno y las dejas en la propia bandeja con el papel vegetal, van a pasar 2 cosas. Una, que se van a seguir dorando por la base y seguramente se van a quemar. Y 2, que ese calor va a crear condensación y se van a mojar por debajo, por lo que no van a quedar tan crujientes. Y lo mismo con el pollo. Si lo sacas del aceite hirviendo y lo pones en una bandeja que esté tocando con la base, todo el aceite va a caer hacia abajo y va a escurrir, pero el pollo se va a bañar en ese aceite excedente, por lo tanto, pues no va a valer para nada, porque se va a quedar blandiblue por esa parte. Y lo mismo va a pasar con un montón de cosas, con bizcochos, con patatas fritas, en fin, bueno. Es ahí donde obviamente entra la rejilla, que va a levantar el producto que sea que se está enfriando o que acabamos de cocinar y va a permitir que pase aire por debajo, por lo que vamos a tener un resultado más homogéneo cuando terminemos de cocinarlo y ninguna parte se va a quedar blandurria, no va a haber condensación, en fin, muy útil. Pero bueno, de todas formas no solo nos va a ayudar después del cocinado, también nos va a ayudar, por ejemplo, si queremos poner una carne, vamos a salarla con sal y pimienta y la queremos poner en la nevera, pues lo suyo es ponerla en una rejilla para que el aire circule libremente alrededor de toda la pieza y pueda secarse toda la superficie para después conseguir una muy buena costra. O también si vamos a asar algo en el horno, pues la carne que vayamos a asar, lo suyo es ponerla un poquito elevada de la superficie para que no esté bañándose todo el rato en esos jugos, porque si no tendremos 2 resultados, el que está expuesto al aire y el que está bañándose en los jugos. En fin, que es muy útil y además, por cierto, queda muy mono en las fotos, pero bueno, esto es secundario. O no, para mí no es secundario, pero bueno, igual para otros sí. Seguimos con uno que de primeras os va a parecer un poco situacional, que son cortadores de galletas medidos, que haya de varios centímetros, empezando pues en 10 y acabando pues en 1, más o menos. Es probable que digáis, Diego, no hago tantas galletas y sobre todo no hago galletas de tantos tamaños diferentes como para justificar tener 10 cortadores de galletas de diferentes diámetros. Y eso es completamente cierto, pero no solo se utiliza para cortar galletas, también se utiliza para cortar masa de dumplings, donuts, pasta, polvorones, en fin. La figura circular es una que aparece muchísimo en cocina, y a diferencia de un cuadrado o un rectángulo que es más fácil de replicar con un cuchillo, lo puedes hacer un poquito a ojo, hacer un círculo a ojo es un poco desastre, ya lo sabemos del colegio que hace falta un compás, pues aquí lo mismo. Pero es que aunque el nombre se refiera a cortar, cortadores de galletas también sirven para un montón de cosas. Por ejemplo, como molde son una maravilla. En un steak tartar, pues colocas el molde, lo rellenas del steak tartar, lo levantas y queda redondito, monísimo. También sirven como sujeciones o para ayudarte de ellos para hacer otras cosas, como por ejemplo lo utilicé hace poco en un vídeo. En una sartén coloqué un cortador de galletas, encima un plato y encima el pescado. Lo tapas y eso es un pescado al vapor maravilloso. También sirven para hacer círculos, utilizarlos para dibujar círculos y no tener que estar tirando de un compás, y que eso te pueda servir como referencia, como por ejemplo para hacer cookies o algo con pasta chus. En fin, que es una de estas cosas que está bien tener, que te van a servir para un montón de cosas y que además si no tienes, cuando lo necesitas, tiene difícil solución, porque puedes ir tirando de vasos, de copas y cosas así, pero no es lo mismo, nunca van a ser del diámetro que tú quieres. En fin, muy útiles. A mí me encantan los míos y no los cambiaría por nada. Hay 2 cosas que no me gustan mucho de cocinar y están bastante relacionadas entre ellas. La primera es cortar zanahorias, porque las zanahorias son una hortaliza que no se pensó para ser cortada. O sea, es una experiencia horrible. No sé si estáis conmigo, pero yo lo odio. Y la segunda es lo que viene justo antes, que es pelar. Ya no solo las zanahorias, sino pelar en general. Siempre es como, venga, pélate más rápido que quiero cocinar ya. El primero de mis problemas no tiene mucha solución porque las zanahorias son como son y probablemente no las van a cambiar en el futuro próximo. Pero la segunda sí que tiene una forma de hacerla más llevadera,
tercera, que es utilizar un buen pelador. Los clásicos de cocina están muy bien porque son muy cómodos de agarrar y además pues con un buen filo pelas en un momento. Pero hay otros que tienen como unos filos en sierra que están bastante chulos porque te permiten pelar cosas como unos tomates que igual son más complicadas. El único problema que tienen para mi gusto es que dejan por la superficie una especie de pues, textura como de ese pelado con algo de sierra y a veces no queda del todo bien. Pero bueno, eso es un problema del primer mundo, de yo que tengo que hacer todo bonito. Pero la verdad es que pelan, que da gusto hacerlo y lo haces en un momento. Así que podéis echarles un ojo, os dejo los dos en la descripción. Un rodillo es una de esas cosas que no te acuerdas de que necesitas hasta que la necesitas y entonces dices, ¿cómo es que no tengo un rodillo? Y yo dentro de los rodillos os recomiendo uno que se llama rodillo francés, que es básicamente la esencia del rodillo. Un palo de madera, sin mangos, sin partes que giran, nada, un palo. ¿Y por qué os preguntaréis un palo en vez de esas monadas de rodillos tan cómodos que hay con dos agarres y una parte central que gira? Bueno, tiene muy fácil explicación. Es porque es mucho más fácil juzgar la presión que estás ejerciendo sobre la masa o sobre lo que estés intentando estirar con un rodillo en el que tú directamente estás apretando y no es en dos agarres exteriores que tienen que transferir la fuerza al centro. En fin, podéis hacer la prueba entre dos rodillos, que es verdad que tienes mucho más control con el rodillo francés. Y también tiene una segunda razón, que es que así podemos ejercer más libremente la segunda razón de ser del rodillo, que es golpear. Y lo digo en serio, o sea, necesitamos en la cocina muchas veces necesitamos golpear algo. Puede ser una masa, puede ser una carne, puede ser unas verduras para chafarlas en el estilo chino, en fin, puede ser lo que sea. Y en esos casos el mejor utensilio es un rodillo, porque es algo que sabes que no se va a romper y que puedes golpear con toda la fuerza que quieras. De todos los utensilios acerca de los cuales vamos a hablar en este vídeo, este del que os voy a hablar ahora es probablemente el más situacional y sobre todo os lo recomiendo a los que hagáis masas con relativa frecuencia, y son las varillas danesas. Si os gusta hacer masas, seguro que habréis pasado por este momento en el que añadís la harina y demás ingredientes secos a un bol, luego añadís el agua o el ingrediente líquido que sea, y al mezclarlo con unas varillas tradicionales, eso es nada, o sea, es que no valen para nada porque se hace como un engorro dentro de las varillas, que luego hay que sacarlo, se queda la mitad de la masa pegada a las varillas. Bueno, pues entran aquí en la imagen las varillas danesas, que no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea, pero esta forma que tienen así como rara, circular, con círculos uno dentro del otro, hace que toda la hidratación se reparte de una forma más uniforme. Obviamente no se quede atrapada ninguna masa dentro porque no tiene dónde atraparse, y luego además es que se limpian súper fácil porque obviamente hay muchas menos varillas. Ya sé que es una cosa que, bueno, es muy concreto para una parte muy concreta del proceso de amasado y solo vas a utilizar una vez, pero bueno, si es una cosa que haces con relativa frecuencia, yo las recomiendo de verdad, porque es que es verdad que funcionan muy bien, que es que te hacen ese proceso de amasado inicial bastante más rápido, menos tedioso, que a veces da un poquito de pereza, y nada, 10 de 10, a mí me gustan mucho. Y aparte son un buen flexeo, la verdad. O sea, si tú estás haciendo una masa y sacas unas varillas danesas, es como, mírame, soy pro de las masas, tengo aquí unas varillas danesas, no sé si las ves. O sea, queda guay. Este que viene ahora se explica rápido. Un exprimidor de limones, pero no un exprimidor de limones de estos tradicionales de dar vueltecitas al limón con el conito ese, porque esos a mí no me terminan de gustar. Siempre caen las pulpas, las pepitas, además luego son un poco así tediosos de limpiar. Estos de presionar son muy sencillos. Cortas limón, exprimes limón, metes la otra mitad, exprimes limón y continuamos con el proceso. Las pepitas se quedan dentro, exprimes todo el limón sin ningún tipo de esfuerzo. A mí me gusta mucho. Eso sí, aseguraos de que el que os compréis sea de metal, de acero, porque los que son de plástico, yo alguno que compré así en algún bazar antes de tener el que tengo ahora, lo he partido. Simplemente en un limón que igual no esté suficientemente maduro, aprietas y te quedas con el exprimidor partido en la mano. Así que mejor que sean de metal. Este es probable que ya lo tengas en casa porque es un clásico, pero bueno, por si acaso yo lo comento porque me es imprescindible, que es un rallador de 4 paredes, que tenga una parte para rallar grueso, otra parte para hacer polvo, otra parte para rallar finito y otra que muy probablemente no será muy allá, pero bueno, una mandolina. Y digo que seguramente no será muy allá la mandolina porque, bueno, yo no te recomiendo que te gastes mucho en estos ralladores porque al final lo que vamos a rallar en esas otras 3 paredes, que son como verduras, quesos y demás, no necesitan mucha precisión. Si necesitamos algo más preciso, pues podemos utilizar el microplane, podemos utilizar incluso el cuchillo, que nos va a dar obviamente todo el control que necesitamos. Entonces, si no te gastas mucho dinero en uno de 4 paredes, la mandolina no va a ser muy allá, porque la mandolina sí que tiene que ser muy precisa, estar muy afilada. Entonces, bueno, rallador de 4 paredes, lo hacemos solo por 3 de ellas, pero a mí me parece muy útil para todo ese trabajo de rallar como más de vamos a hacer mucho y muy rápido. Y hablando de cosas que probablemente tengas en casa, pero no las suficientes, cucharas.
Es decir, ¿cómo que cucharas? Bueno, os cuento un secreto. Cada vez que cocino, mancho aproximadamente 20 cucharas. Entre grandes y pequeñas, unas 20, vamos, lo tengo bastante claro. Obviamente su utilidad más obvia es la de medir, pues una cucharada grande, una cucharilla pequeña. Yo habréis visto que en muchas de mis recetas hay algunas medidas que no las doy en gramos, aunque me gusta ser bastante exacto con las cantidades. Creo que añadir una cucharilla de soja es más fácil que ponerte a medir 15 mililitros de soja, porque va a dar igual si hay 15, 14 o 16 mililitros de soja. Obviamente esa es la utilidad más obvia de las cucharillas, pero para mí la más importante de todas es la de probar. Para que algo salga bien en la cocina, para obtener buenos resultados hay que probar, probar, probar y probar, y para eso pues obviamente lo más cómodo son las cucharas. Y yo no quiero estar todo el rato, pruebo, cojo otra cuchara, la limpio, tal, no sé qué, no sé cuántas, no. Quiero cuchara, cuchara, otra cuchara, otra cuchara. Tiene que ser rápido, tienes que estar preparado para poder probar todo en la cocina. Y no hace falta que sean cucharas súper refinadas, que si no a veces las cuberterías se pueden poner un poco caras. Con que sean cucharas finillas de hojalata para poder ir probando, ir tirándolas al fregadero, suficiente. Y llegamos al último producto de nuestros 10 productos por menos de 10 euros. Una brocha. Para obtener buenos resultados en la cocina muchas veces vamos a tener que barnizar los ingredientes que estemos cocinando. Por ejemplo, unos bollitos que metemos al horno, antes les vamos a dar un barnizado con huevo para que el color de la superficie sea homogéneo y bien doradito. Esos mismos bollitos, cuando los saquemos, probablemente les vamos a dar un barnizado con mantequilla para que queden más jugosos, tengan más sabor y además la superficie quede como brillantita. Si estamos asando una carne, pues vamos a coger esos jugos y los vamos a barnizar constantemente por la superficie para que quede brillante y más jugosa. En fin, que es algo que vamos a hacer con relativa frecuencia. Y para hacerlo, lo mejor que podemos utilizar, obviamente, es una brocha. Una brocha, ojo, de pelo sintético. Yo no os recomiendo nada las brochas estas que son como de flecuchos de silicona, porque yo, vamos, las utilicé durante un tiempo y he cambiado ya a la de pelo sintético y no puedo mirar atrás ya porque las de silicona son muy poco precisas, son como muy toscas. Cuando estás utilizándolas, por ejemplo, en una masa recién levada, a veces incluso las puedes desinflar porque tienes que hacer como mucha presión para que suelten ese barnizado que has absorbido. Luego, aparte, dejan como trazos que quedan feos y luego no absorben suficiente barniz, por lo que tienes que estar yendo mucho entre el bol y lo que estás barnizando, en fin, que no merecen la pena. Una de pelo sintético que el único problema que tienen es que son un poco más tediosas de limpiar, pero yo te recomiendo que cuando termines de usarla llenes un recipiente con agua y con jabón, lo agitas, metes la brocha, la dejas ahí una hora y luego simplemente la tienes que aclarar y listo. Y nada, hasta aquí. Os recuerdo que tenéis links a todos los productos de los que he hablado en la descripción y nada, espero que os haya sido útil. ¡Mua! Chao, adiós.